Tema Deep Web. Sí. La Deep Web y las drogas. ¿Es de donde la mayoría de gente consigue la droga? La mayoría no. Pero No. sí que es verdad La mayoría que es calle, ¿no? Es que sí. yo conozco a tal... Yo hice un estudio junto con Energy Control y otras ONGs de reducción de riesgos de Europa, que estuvo financiado por la Comisión Europea hace unos años, en el cual peinamos la Deep Web para ver todas las drogas nuevas que estaban ofertándose ya ahí y estar un poco preparados de antemano, ¿no? Es decir, en vez de esperar directamente a que empiecen a aparecer drogas y demás, vamos a ir viendo qué sustancias nuevas aparecen, vamos a estudiarlas. Primero están en la Deep Web. En la Deep Web es que te da acceso, no es que esté en primero en la Deep Web, es que te da acceso a todo tipo de productores. Es decir, si tú, por ejemplo, le compras a un camello en tu ciudad, tu camello de tu ciudad va a tener lo que le llegue. Entonces, en la Deep Web tienes todo. O sea, es decir, a nivel de variedad tienes todo. Ahora bien, es más complejo el comprar en Deep Web. ¿Pero realmente se puede comprar droga por Deep Web? Sí, es decir, desde tú luego. pagas con, entiendo que será Bitcoin. Con la no será Darknet, con, sí, ¿no? sí, en la Darknet puedes comprar perfectamente. Y eso es droga de verdad. O sea, Sí, que sí. no te engañes, no es un timo. De hecho, es curioso, pero en general, gracias al sistema de verificaciones que hay en la Darknet, se encuentran purezas mayores que en los mercados de calle. Es decir, tú tienes más probabilidad de obtener una droga de mayor pureza en la Darknet que en la calle. Porque en la Darknet hay 200 personas antes que tú que le han puesto una valoración al producto que tú estás comprando. Es como Amazon. Sí, exactamente igual. Oye, he pillado una coca que tiene un 4,8 de Amazon. Esto tiene que ser la bomba, ¿no? La cuestión es que para lo más importante para mí y para las organizaciones de reducción de riesgos, que es el tema del riesgo, es verdad que la Deep Web supone muchas ventajas, en el sentido de que no te expones al riesgo, por ejemplo, de tener que ir a comprar a un sitio zona chungo, con una persona que a saber... Pero claro, pero esto, a ver, tú compras, porque seguro que vosotros al final estáis muy preparados para esto. Y seguro que vosotros, ya es a nivel de investigación o alguien que conocéis, ha comprado para ver cómo va el proceso. ¿Cómo te llega droga a casa? O sea... Pues utilizan los servicios postales habitualmente. O sea, la gente cuando compra en Darknet, en la red oscura, recibe en su casa un sobre enviado por el vendedor. Realmente, a ver, los mercados de la Darknet... O sea, viene por no hay un... Cuando tú los mercados de la Darknet no hay como lo un único que hacen escáner es o algo. poner en contacto a un comprador con un vendedor. O sea, realmente no son un Amazon en el sentido de que ellos no tienen los productos. Pero se envían vía correo y Claro, vía, se envían vía mensajería. correo. Es que las cartas, a ver, el volumen de paquetería internacional a nivel mundial es monstruoso. No se puede analizar todas las cartas. No. De hecho, se analizan algunas, pero por ejemplo, el ratio de recepción de los mercados de la Darknet es muy alto. Es decir, tú tienes una grandísima probabilidad de realmente lo que has comprado te va a llegar. Además, luego hay, por ejemplo, mecanismos que se ponen para garantizar eso, ¿no? Como por ejemplo los pagos en escrow, que es que tú dejas el dinero en un intermediario neutral y hasta que a ti no te llega el producto, el intermediario neutral no libera el dinero para el vendedor, ¿no? Entonces, hay como varios mecanismos para asegurar que incluso en un mercado desregulado, sin ningún tipo de policía, tanto el comprador como el vendedor cumplen con sus partes, ¿no? Y de hecho funciona en ese sentido bastante bien. O sea, es curioso estudiar cómo es posible que un mercado en situaciones de total desregulador, funciona mejor que el desregulación regulado. y con policía intentando tumbarlo por todos lados, aún así los mercados funcionan. Claro, Y comprándole sin a un delincuente road, te llega a casa lo que has pedido, o generalmente, ¿no? No siempre pasa, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay una barrera tecnológica importante para la gente. Hay que acceder. El rector, no, mucha gente no sabe cómo hay que se comprar entra. Bitcoin. Entonces, bueno, yo esto sobre todo lo conozco eso, por el proyecto este de la Comisión Europea, que hicimos un trabajo muy interesante, se llama Proyecto Scanner, y estuvimos monitorizando los mercados de la red oscura, todo legal, todo bien financiado por la Unión Europea y todo para darles información realmente también a las... Que no hubo un clic de más. Ay, coño, que le he dado, hostia, tú le he comprado sin querer. Claro, entiendo que ahí no tan solo habrá droga, habrá medicación, habrá medicamento incluso de estos duros para enfermedades. Y hay falsificaciones también, muchas. Incluso para cáncer, entiendo que habrá cosas, o Viagras, o todo esto estará a tutiplén ahí, ¿no? Sí. Sin recetas, sin control, sin nada. Efectivamente, está... De todo. Hay de todo. De hecho, hay cosas fuera del mundo de las drogas, hay cosas muy tétricas. Claro, ¿no? El tema de armas, pornografía, armas y tal. sicarios. Pero es verdad que no es por ejemplo, el tema de la pornografía infantil, que es una de las cosas más terribles que se pueden encontrar en la red oscura, es un tema que los mercados de drogas, por ejemplo, evitan a muerte porque la policía persigue las drogas, lógicamente, pero persigue con mucho más ahínco el tema de la pornografía infantil, y tiene sentido, ¿no? Porque una cosa es lo que se llama un crimen, el tema de las drogas es lo que Antonio Escotado llamaba los crímenes sin víctima, es decir, es un crimen contra la salud pública, pero ni el vendedor ni el comprador realmente están insatisfechos con el haber comprado droga, pero por ejemplo, la
pornografía infantil es un crimen con una víctima muy clara, que es el propio chavala o quien haya sido, y todo el entorno, ¿no? Es decir, que hay... Entonces, esos crímenes con víctima, lógicamente, hay mucho más ahínco por parte de la policía. Por tanto, intentan evitarlo para no atraer más... Para no tener más problemas, porque lo van a tener peor en el futuro si tienen ese tipo de productos. Hablabas de algo muy interesante, que es el tema de la pureza. Sí. Eso me parece fascinante. Eso lo ligaremos luego con Energy Control, etcétera, ¿no? Pureza. Esto de las cosas que más se escucha. Sí. Cuando tú compres lo que sea, por ejemplo, Coca, te lo meten con detergente, con ibuprofeno, te lo pican, te lo mezclan. Vale. Vosotros habéis estudiado purezas y habéis analizado en festivales pureza. Es imposible saber exactamente siempre cuándo, pero ¿qué te has encontrado? ¿Te has encontrado auténticas barbaridades o menos de lo que a lo mejor el rumor dice? Bueno, lo primero que hay que decir es que en general los mercados de drogas a nivel de calle... Sí, no hablamos de deep web, hablamos de a nivel de calle. A nivel de calle funcionan mejor de lo que la gente se piensa. Es decir, no es tan común que te den, digamos, algo peligroso en cuanto a adulterantes, ¿no? Sí que es verdad que a veces pues, hay purezas bajas, la droga puede estar muy cortada o adulterada, pero lo peligroso no es que la sustancia tenga un nivel bajo de pureza, lo peligroso es que tú no lo sepas, porque si tú no lo sabes, puedes dosificar mal, puedes estar metiéndote algo que no quieres meterte o que interactúa con otra cosa que estás tomando y que en teoría no tendría que interactuar, pero tú no sabes que ahí hay una cosa que interactúa. Entonces eso es básicamente el problema. Luego también es verdad que hay adulterantes muy tóxicos, no nos engañemos, y de hecho, si tenemos que señalar una sustancia como la más adulterada del mercado, sin duda alguna serían el speed y la cocaína. Son las dos sustancias más adulteradas del mercado. También es verdad que eso va por épocas, ¿eh? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, la cocaína está empezando a verse bastante pura desde hace unos años. De hecho, desde el año 2016, cuando... bueno, no sé si fue a raíz de los cambios políticos como en Colombia, con la paz con las FARC y demás, pero es verdad que en Europa, desde el año 2016, la pureza de la cocaína y la disponibilidad de cocaína empezó a crecer. Empezó a haber más cocaína, más disponible, de mayor pureza, ¿no? Y luego eso va por épocas, luego cae, luego vuelve a subir y tal. ¿Qué pasa? Que con la cocaína se utilizan, como es una droga muy cara, las drogas más caras son las que más incentivo tienen de adulterarse, porque en el fondo más ganas si realmente estás engañando al consumidor, ¿no? Entonces, la cocaína, por ejemplo, se utilizan a veces adulterantes que pueden ser tóxicos, ¿no? El caso el caso particular de cocaína, por ejemplo, el levamisol, que es un antiparasitario veterinario, se utiliza para desparasitar animales, pero tiene el problema de que cuando se utiliza mucho, pues es inmunodepresor. O sea, reduce la actividad del sistema inmune, entonces las personas pues se pueden coger otras enfermedades no relacionadas a lo mejor con lo que es la sustancia en sí, pero por las actividades que estén realizando, ¿no? Luego también es hepatotóxico, o sea, daña bastante el hígado y también puedes hacer daño en la piel, ¿no? De hecho, la gente que toma mucha cocaína con levamisol, pues aparecen manchas, aparecen problemas. Y bueno, hay que decir que la cocaína en sí es tóxica, es decir, súmale que la cocaína también es mala. Que te están poniendo algo más tóxico en lo que ya es tóxico que te vas a tomar, ¿no? Luego también hay otros cortes que se utilizan, porque el levamisol se utiliza sobre todo porque supuestamente genera una percepción como de mayor potencia en el usuario. Es decir, cuando tú tomas una cocaína de baja pureza, dices, guau, esto es de baja pureza, pero si te han puesto levamisol, tú dices, ostras, cocón, ¿no? Esta coca es buenísima, súper potente. Entonces esto es lo que hace que se utilice mucho este adulterante, porque parece ser que hace que la percepción subjetiva sea mayor. Y lo que dicen de ibuprofeno, aspirinas, también. En el caso de cocaína... No es leyenda urbana. No es leyenda urbana. En el caso de cocaína lo que más se usa es esto, el levamisol, la fenacetina, por ejemplo, la tetracaína y la lidocaína. Son anestésicos locales que lo que hacen muchas veces es que la persona, cuando hace la típica cosa de ponerse en la lengüita o tal, o cuando los nifa, dice, ostras, se me ha dormido la boca, será de buena calidad, ¿no? Realmente, lo que diferencia un adulterante de un diluyente es que el adulterante tiene algún efecto farmacológico que persigue, digamos, engañar al usuario. Un diluyente normal y corriente, como es el azúcar, o como es la que a veces se pone creatina o cosas así, eso pues realmente no supone un riesgo para el usuario, pero bueno, es una cosa... Se pone creatina mezclado con cocaína. A ver, la creatina... Se pone ahí todo mamado y dices, hostia, no he entendido nada, tío, si me estoy metiendo solo coca. Estoy en el gimnasio aquí tirando mucho de... No, pues la creatina se utiliza como efectivamente como un adulterante, o sea, como un diluyente, perdón, porque no tiene esa actividad farmacológica, digamos, de engañar al usuario. Lo peligroso realmente son los adulterantes. Los diluyentes no son tan peligrosos, simplemente hacen que el usuario pues esté pagando de más por una cosa que no es realmente lo que está... Al revés, puede ser incluso beneficioso en el sentido de que pensando que te metes lo mismo, estás metiéndote menos malo. Cuando son adulterantes, o sea, totalmente inertes, inocuos, sí, lógicamente. Pero claro, eso también puede hacer que la persona diga, ostras, esto no es nada fuerte, voy a meterme una loncha de 2 kilómetros y luego, pues sí, ahí sí que se mete en un lío, ¿no? Entonces, al final, todo tiene sus problemas. Al final, para mí lo más peligroso es la falta de información, porque
porque si tú sabes realmente lo que lleva la sustancia, puedes llevar a cabo medidas un poco para amortiguar, mitigar los riesgos de la sustancia, incluido, por supuesto, el no consumirla, que esa es la básica absoluta, ¿no? Claro, es decir, todas las drogas tienen riesgos y la forma más segura de evitar los riesgos es no consumirlas, claramente. Ahora bien, si vas a consumirlas, la información te puede proteger mucho de estas situaciones, ¿no? Entonces, si seguimos, por ejemplo, en el caso del speed, ¿no? De la anfetamina, el sulfatoanfetamina o fosfatoanfetamina, según cuál sea el origen. Normalmente el speed se corta con cafeína. Se le pone cafeína porque el efecto es parecido, o al principio se nota como parecido, la persona dice, pues me está acelerando el corazón, hasta el punto de que a día de hoy hay muchas personas que toman speed, que si tú les das un speed totalmente puro, no van a notar tanto el punch y van a decir, este speed es malo, este speed no es bueno. Y es el puro, claro. Es el puro. Pero porque la anfetamina, sobre todo la dextroanfetamina, que es uno de los enantiómeros de la molécula, tiene más actividad, digamos, a nivel cerebral que a nivel físico. Entonces no notas tanto en el cuerpo el acelerón como sí que lo notas con la cafeína, que te pega el acelerón en el cuerpo. Claro. Entonces, bueno, hay gente eso, que no sabe realmente qué es un speed o qué es una anfetamina pura y toma otras. Y en el caso, por ejemplo, de las pastillas... Sí, MDMA. ¿Eso qué? El MDMA no se adultera casi nunca. Es una sustancia bastante rara de ver adulterada. Es verdad que después de la pandemia sí que ha habido algunos casos más, pero en general es bastante pura. En general, de hecho, la pureza media del MDMA que se mueve en el mercado, creo, si no me equivoco, bueno, no estoy a lo mejor muy actualizado, pero rondaba hace unos años el 80%, es decir, que casi toda la sustancia que adquirías era MDMA, en un 80%, y el resto casi nunca es un adulterante, suelen ser diluyentes, o sea, pues yo que sé, o subproductos de síntesis porque han hecho la síntesis y no la han purificado después de hacer la síntesis y te lo venden directamente, entonces vienen como otros residuos químicos y tal, que no necesariamente son peligrosos ni tóxicos en este caso, o que le han añadido algo para darle un poco más de volumen y decir, bueno, pues te estoy vendiendo 2 gramos, pero en realidad yo he puesto aquí 1,5 gramos de M y lo he diluido con un poco de azúcar o lo que sea, ¿no? Pero el MDMA, por ejemplo, es de las sustancias más limpias a día de hoy en los mercados callejeros, ¿no? De hecho, ya te digo, ¿Y por qué es esto? Pues entre otras cosas, porque es bastante barato. Como hemos dicho antes, las sustancias cuanto más baratas, en general, menos interesante resulta adulterarlas, porque le va a costar casi lo mismo el adulterante que la sustancia en sí, ¿no? Claro. O sea, esto digamos que protege también al éxtasis. Entonces, el éxtasis tanto en forma de cristal, MDMA, como en forma de pastilla, que la molécula es la misma, simplemente es la forma de consumo, es raro que se produzcan adulteraciones. Pero algunas se han producido. De hecho, por ejemplo, hace unos años hubo una adulteración de unas, no sabe si intencionada o accidental, de unas pastillas con el logo de Superman que mataron a varias personas por el mundo. Tío, ¿no? que era Batman eso, era No, era Batman en realidad. Llevaba una sustancia muy tóxica que se llama PMA o PMMA, no me acuerdo cuál de las dos es, porque las dos están aquí en la lista, que tiene un efecto que puede ser tóxico a dosis bajas, más que el MDMA. Entonces, la persona tomando dosis equivalentes a MDMA, pues tenía una sobredosis de esta otra sustancia, ¿no? Hostia. Y hubo bastantes países en los que murió gente. Aquí en España, por ejemplo, creo que nos libramos gracias a que los sistemas de análisis de festivales y demás la detectaron, activaron lo que se llama el sistema de alerta temprana, que es un sistema que tiene el Ministerio de Sanidad y los países europeos para avisarse cuando aparece una droga peligrosa en el mercado, y avisaron un poco, y hubo campañas, de hecho salieron artículos en los periódicos de cuidado con la pastilla tal, la Superman rosa, la Superman rosa, la Superman rosa, y aquí, por ejemplo, se evitó el problema. Y esto puso en valor eso, el servicio de análisis en festivales, que, pues como tú bien dices, hay gente que lo ataca mucho.